de las jornadas de divulgación de la actividad investigadora del Departamento de Trabajo Social. Bueno, para quienes estuvisteis en la primera de las actividades, ¿no? Deciros, bueno, que esta jornada de divulgación de la actividad investigadora tiene ya un cierto recorrido en la vida del departamento, ¿no? Creo recordar que las primeras jornadas se hicieron siendo directora del departamento Rosa Díaz, hace ya, pues, casi cerca de una década, diría yo. Y, bueno, el objetivo siempre de estas jornadas ha sido, pues, poder compartir un poco el conocimiento que se genera en torno al departamento, con la idea de que se reforzase esa identidad de los departamentos como una comunidad de conocimiento y como una comunidad investigadora, ¿no? Este año, estas jornadas además tienen un formato muy peculiar, porque cuando se planteó esta iniciativa se comunicó al resto de universidades hermanas del conjunto del Estado, ¿no? Se vio que esta iniciativa podía ser acogida también para un trabajo en un contexto más global. La primera de las sesiones fue una sesión abierta, pero también en esta sesión están invitados e invitados compañeros y colegas de otros departamentos de otras universidades andaluzas y españolas, ¿no? De hecho, estoy viendo que alguno está por aquí ya y aprovecho, bueno, para saludar a todos y a todas las asistentes, sean del departamento o de fuera, y también a los compañeros y compañeras de otras universidades, algunos de ellos compañeros que son hoy de otras universidades, pero que hace muy poco estaban conviviendo con nosotras y con nosotros. Esta primera mesa redonda de la tarde pretende transferir o compartir un poco la experiencia investigadora de aquellos compañeros y compañeras que han estado participando en algún proyecto, proyectos de muy distinta naturaleza, pero todas las iniciativas que se presentan hoy están vinculadas a algún proyecto competitivo, igual que hay otros espacios en los que se van a intercambiar experiencias no acogidas a proyectos o incluso experiencias de doctorandos y de doctorandas. Decía, todas las experiencias que vamos a trabajar aquí hoy están acogidas a algún proyecto y están vinculadas a una línea específica que venimos reclamando desde el ámbito, desde la disciplina del trabajo social y desde el ámbito de los departamentos, ¿no? Que tiene que ver con las políticas sociales y especialmente con las políticas sociales aplicadas, ¿vale? En este sentido tenemos 5 experiencias. La primera, aunque no es la primera en el orden que tenéis, nos la va a presentar Auxiliadora González Portillo, y es un proyecto, bueno, no voy a extenderme mucho, simplemente voy a anunciarlo porque tenemos muy poco tiempo, ¿vale? Que tiene que ver con el proyecto de investigación que se ha hecho en torno a la organización de los servicios sociales en Andalucía, los modelos organizativos de servicios sociales en Andalucía. La segunda experiencia la va a presentar Francisco Estepa, Paco Estepa, que nos va a hablar fundamentalmente del trabajo que está haciendo en el análisis entre los subsidios condicionados y la renta básica incondicional. La tercera de las comunicaciones la presentará Nuria Cordero y se refiere a el trabajo de investigación en torno a la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género. La cuarta de las comunicaciones la va a presentar Cristina Mateo. No sé si María Rosa está por ahí, pero si ha podido entrar o no. Pero un abrazo muy grande, María Rosa. Seguro que en nombre de todos y todas los que estamos aquí. Y mucho ánimo. Decía, la va a presentar Cristina Mateo y tiene que ver con la intervención integral en el territorio y el desarrollo cívico, ¿no? Y finalmente, la última de las comunicaciones la presentaré yo y tiene que ver con el proyecto que hemos desarrollado en torno al tercer sector en Andalucía, diagnóstico del tercer sector en Andalucía. Solo he citado a los y las comunicantes, pero todos estos proyectos son fruto de trabajo de equipos y ahora seguro que los comunicantes van a hablarnos también de la gente que estaba en cada uno de sus equipos.
Es importante, aunque ya os he mandado a cada uno de los comunicantes un correo, que tengamos claro, para ser ágiles, que las comunicaciones han de ser breves, de unos 10 minutos. Básicamente, en estas comunicaciones lo que nos interesa compartir son las alianzas, las metodologías que hemos seguido y esbozar un poco los resultados, pero los resultados están ahí para quien les pueda interesar. De hecho, hay proyectos que no están ni siquiera aún cerrados definitivamente. Decía, hagamos intervenciones de en torno a unos 10 minutos y luego dejemos un espacio de, si queréis, de coloquio o de reflexión abierta, en el que, por supuesto, ese coloquio está abierto a todos y a todas quienes estáis aquí esta tarde compartiendo este momento con nosotras y con nosotros. ¿Vale? También una cuestión de orden organizativa. Todos y todas los comunicantes estáis habilitados por la Secretaría Técnica de las Jornadas para poder colgar los materiales. Ya lo habéis hecho la mayoría, pero quien vaya a utilizar algún material para agilizar luego los tránsitos de un ponente a otro, puede ir descargándolo ya y luego lo utiliza, lo carga en la pantalla con mucha más comodidad, ¿vale? Así que yo no me extiendo más y doy la palabra a Auxiliadora González para que nos hable de su proyecto. Venga, muchas gracias, Auxi, tienes la palabra. Ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias, Germán, gracias al departamento por esta oportunidad de compartir un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces estamos en los despachos al lado unos de otros, bueno, ahora no estamos en los despachos y ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues como ha adelantado un poco Germán, yo voy a presentar la experiencia de una investigación sobre los servicios sociales comunitarios en Andalucía, donde estamos intentando abordar, y lo digo en gerundio porque estamos todavía en ello, ¿no? Los modelos organizativos, los recursos humanos y la financiación, ¿no? Bueno, esto es un proyecto de investigación encargado por la propia Junta de Andalucía, por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que de hecho tenemos aquí la suerte de que esté con nosotros Paco Vidal, el director general de Servicios Sociales, que fue un poco que ha sido la parte que nos ha encargado este proyecto, ¿no? Y bueno, nos encargan este proyecto a un conjunto de investigadores. Por parte del Departamento de Trabajo Social estamos Germán y yo, ¿no? Pero también están otros dos compañeros, de Esteban Ruiz por Antropología, el Departamento de Antropología, también de la UPO, y el compañero José Alberto Salinas de la Universidad Loyola Andalucía, que trabaja en temas de métodos cuantitativos, ¿no? Es geógrafo, ¿no? Este proyecto, bueno, el objetivo era analizar el marco organizativo de los servicios sociales comunitarios, ¿no? Un poco ahondar en cuáles eran las claves organizativas, ¿no? En distintos niveles de cómo se estaban organizando los servicios sociales comunitarios en una realidad tan amplia, tan dispersa, en muchos niveles, no solo en lo territorial, en Andalucía, ¿no? En ese sentido, ese gran objetivo de analizar el marco organizativo se materializaba quizá en tres ámbitos, ¿no? Analizar la organización de los centros en sí mismos, ¿no? Qué criterios de organización manejan los centros, los procedimientos, los protocolos que siguen, qué distribución hacen de funciones, también analizar el número de personas usuarias, de beneficiarios, ¿no? Por otro lado, también era importante analizar el perfil y las tipologías de intervención que llevan a cabo los equipos profesionales, ¿no? Qué funciones tienen cada perfil profesional, cuáles son las cargas de trabajo, el papel del profesional de referencia, ¿no? De la nueva ley de servicios sociales. Y un tercer objetivo que era analizar la financiación de los centros, ¿no? Cuáles son esas fuentes de financiación, la inversión por cada una de las prestaciones y servicios, los porcentajes que aportan cada uno de los niveles de atención en función de habitantes, en función de usuarios o de beneficiarios, ¿no? Y en ese sentido, la finalidad un poco de este proyecto, aun siendo un proyecto de investigación, tiene una clara vocación de transferencia y de aplicabilidad, ¿no? Con la finalidad de identificar, por un lado, aquellos aspectos organizativos que pudieran servir en un momento dado como de paraguas o de marco organizativo común en todo el territorio andaluz, ¿no? Sabiendo después la idiosincrasia y las características de cada territorio y cada zona, pero al menos que se compartan determinados criterios organizativos, ¿no? Y, por otro lado, la posibilidad de establecer de forma orientativa o aproximativa una propuesta de ratio de profesionales por la zona, en función de las zonas básicas de servicios sociales que se manejan, ¿no? Para ello, como decía Germán, me he centrado un poco en la metodología que se ha seguido en este proyecto de investigación y hemos trabajado o estamos trabajando en un doble nivel, ¿no? Por un lado, un nivel macro, ¿no? Y se ha tenido en cuenta como unidad de análisis a nivel en Andalucía de forma general con sus 250 zonas básicas de servicios sociales, ¿no? Y este nivel macro, pues se ha trabajado desde un análisis descriptivo basado en fuentes secundarias, ¿no? Una información que ha sido facilitada por la propia consejería, ¿no?
con los datos de 2017 en un principio, ahora nos han actualizado de los datos de 2019, por eso estamos todavía en proceso. Y bueno, este nivel macro se está materializando en, por un lado, un análisis de representación cartográfica de esta zona en función de diferentes ítems que ahora veremos, y por otro lado, un análisis estadístico, ¿no? Abordando y trabajando 3 dimensiones principalmente. Por un lado, los niveles de demanda y beneficiarios, por otro lado, la financiación y por otro lado, los profesionales, ¿no? Que ahora lo veremos en profundidad. Y junto a este nivel macro, pues estamos trabajando también, o se ha trabajado también un nivel micro, donde se han seleccionado 14 centros de servicios sociales comunitarios desde una perspectiva de estudios de caso, ¿no? Entonces, el equipo de investigadores, pues hemos estado 2 o 3 días de trabajo de campo en cada uno de estos centros, generando fuentes primarias, ¿no? Si en la primera parte se trabaja con fuentes secundarias, hemos sido nosotros los que hemos generado las fuentes primarias de investigación, ¿no? Mediante entrevistas en profundidad a las direcciones de esos centros y a los diferentes perfiles de profesionales que participan en el mismo, ¿no? Y bueno, y en esta parte de análisis o de trabajo más cuantitativo de campo, quizás más, bueno, no llegando a ser etnográfico, más cualitativo, pues hemos trabajado las cuestiones organizativas, cuestiones de coordinación y de plantilla, ¿no? La investigación ha tenido 12 meses de duración, ¿no? Se tuvo que prorrogar por el tema del COVID y, bueno, finalmente se va a alargar todavía mucho más porque todavía estamos en proceso de trabajo y de análisis de los resultados, ¿no? Como decía, en análisis macro, en el tema de estadística y cartográficos, ahí he puesto un ejemplo un poco de los mapas que estamos trabajando, ¿no? Que esto precisamente lo está trabajando el compañero José Alberto, ¿no? Donde, bueno, ahí tenéis referencia a las 250 zonas básicas de servicios sociales con las tipologías, ¿no? Las 7 tipologías de zonas básicas que están establecidas por la propia consejería, ¿no? Y en verde señalado, pues han sido las 14 zonas básicas que han sido muestras del estudio más en profundidad, ¿no? El estudio de estudios de caso, ¿no? Y en este análisis macro, como he dicho, estamos trabajando, porque estamos todavía en ello en ese sentido. En relación a las personas beneficiarias, pues se está haciendo un análisis en profundidad por sectores, por cada uno de los sectores de beneficiarios y usuarios que nos ha facilitado la Junta y con sus diferentes niveles territoriales, es decir, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel de diputación, a nivel de los municipios mayores de 20.000 habitantes, ¿no? E igualmente se está haciendo un análisis por la tipología de prestación, ¿vale? Si es dependencia, si es ayuda económica familiar, ¿sí? ¿No? En función del catálogo de prestaciones. Con respecto a la financiación, igualmente se está haciendo un estudio de la financiación general, de nuevo, por los diferentes niveles territoriales, por la financiación que se recibe ratio habitante, por la beneficiación ratio en función de los beneficiarios. Después estamos haciendo también un análisis de profundidad de lo que supondría el plan concertado, ¿no? Teniendo en cuenta, primero, de nuevo, un análisis general de las 3 administraciones, escalonadas también, de nuevo, por los niveles territoriales y, de nuevo, teniendo en cuenta los habitantes, la ratio por habitante y la ratio por beneficiario, y después andamos y profundizamos en las fuentes de financiación de cada uno de los 3 niveles de administración, ¿no? El estadio, lo que aporta el nivel estatal, lo que aporta la financiación autonómica y lo que aportan las corporaciones locales, ¿no? Teniendo en cuenta, de nuevo, ese doble nivel, la ratio habitante y la ratio por beneficiario. Y aparte, un tercer nivel de aproximación, donde aparte de analizar la financiación del plan concertado como una de las fuentes de financiación, se tiene en cuenta también la otra pata fuerte de financiación de los servicios sociales comunitarios con otros programas, ¿no? Como son las ayudas económicas familiares, la dependencia, los equipos de tratamiento familiar y la renta mínima de inserción, ¿no? Y de nuevo, pues se hace un análisis en profundidad de cuánto aporta en cada administración, las ratios por habitante y las ratios por beneficiarios, ¿no? Y por último, con respecto a los profesionales, pues de nuevo hacemos un abordaje o estamos haciendo un análisis en profundidad de los profesionales en función de los niveles territoriales, de nuevo a nivel de la media, a nivel andaluz, a nivel de provincia, por delegaciones, por habitantes, por municipios mayores de 20.000 habitantes, ¿no? Que son las que tienen las competencias propias. Y hemos cogido siempre de margen quizá los 4 niveles de profesionales que para nosotros, fruto también del análisis del trabajo cualitativo, pensamos que son fundamentales, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras sociales, las educadoras sociales, las psicólogas y también las administrativas, ¿no? Porque entendemos que, y así se nos ha mostrado en la propia investigación, que juegan un papel fundamental en lo que son los centros, ¿no? Y por último, claro, también con los profesionales también estamos haciendo un análisis en profundidad por cada uno de estos perfiles profesionales y en función de las zonas básicas, ¿no? Con la intención de poder establecer un poco cuál es la realidad por cada una de las zonas básicas de estos equipos profesionales que conforman los servicios sociales comunitarios, ¿no? Con respecto al análisis micro, ¿no? Lo que plantea el análisis en profundidad, para nosotros era fundamental que se aterrizara, que se encarnara el sistema de servicios sociales no solo en estos datos, sino también donde se materializa al final el sistema de los servicios comunitarios, que es en los centros, que es donde se habita, se vive, se establecen las relaciones y las intervenciones, ¿no? Entonces, en función a las 7 tipologías establecidas por la consejería,
se seleccionaron 14 centros, 2 por cada una de las tipologías, una selección que hizo la propia consejería en coordinación con las diputaciones provinciales, y en ese sentido podéis ver que no es una muestra representativa, sino que queríamos tener una muestra significativa, ¿no? Es decir, para poder abordar las diferentes tipologías de centros en función del número de habitantes y sobre todo en función del número de pueblos que atienden estos servicios sociales comunitarios, porque sí se ha demostrado, ¿no?, que la dispersión geográfica juega un papel fundamental en esto de la organización de los servicios sociales comunitarios. Entonces, para nosotros era muy importante abordar este tema, ¿no? Y bueno, en este tiempo que hemos estado en los 14 centros, 2 o 3 días de presencia, hemos llevado a cabo un total de 95 entrevistas en profundidad, se han hecho una media de 6 o 7 entrevistas por cada uno centro, y en esas entrevistas, bueno, pues hemos trabajado con diferentes perfiles profesionales, desde las direcciones a todas las variedades de profesionales que hemos dicho antes, y también nos interesaba trabajar con profesionales de diferentes situaciones, con diferentes trayectorias, posicionamientos más críticos, menos críticos, gente que llevara más trayectoria en el sistema, gente que tuviera menos trayectoria, ¿no? Y bueno, por intentar conseguir una muestra. Sí, ya termino. Bueno, y ahí tenéis, ¿no?, el cuadro de entrevistas que se han hecho, en total 95, divididos por tipos de por direcciones, 42 trabajadoras sociales, 14 educadoras, 10 psicólogas y 2 administrativos, ¿no? Y bueno, en esta parte más cualitativa, pues eso, ahí tenéis lo que se ha trabajado, ¿no? Las cuestiones organizativas que tienen que ver con las demandas externas, con los niveles de atención que se tienen, cómo se gestiona el tema de la carga de gestión y burocracia, el impacto de la nueva ley de servicios sociales, la organización. También hemos abordado todo lo que tiene que ver con los niveles de coordinación hacia el interior de los propios centros, pero también hacia el exterior, ¿no?, con los otros sistemas de protección, educación, salud, empleo, pero también con el tercer sector. El estado de la plantilla, ¿no?, porque es ahí donde se materializa un poco cómo están los profesionales en relación a la carga laboral, su estado de ánimo, el clima laboral, ¿no? Y también nos ha dado tiempo, con esto de tener que retrasar un poco la investigación, abordar también algunas de las nuevas realidades que se han encontrado los centros de servicios sociales, ¿no?, como tiene que ser la situación ante el COVID y lo que sería, lo que tiene que ver o lo que puede recaer en el sistema del ingreso mínimo vital, ¿vale? Y por último, los resultados, pues ahí tenéis, están en proceso. Esto es como las segundas temporadas de las series de Netflix o de HBO. Es decir, en la actualidad estamos en proceso, los resultados, parte de ellos ya lo tiene la consejería, ahora estamos en proceso de depurar sobre todo la parte macro estadística, pero evidentemente son resultados que en primer lugar tienen que, cuando ya estén cerrados y consensuados con la consejería, ¿no?, aquí está Paco, tendrán que ser presentados y publicados por ellos mismos, puesto que son resultados de ello, ¿no? Y ya en un futuro entiendo que podremos compartirlos con vosotros. Espero no haberme pasado demasiado, Germán. No te has pasado nada. Un minutillo, pero está en el guión. Vale, bueno. Muchas gracias, Ausi. Vamos a ver, un poco para la gente que está en la sala, ¿vale? Y sobre todo para quienes no estáis habituados a utilizar el Blackboard Learn, tenéis abajo tenéis un chat. Si queréis dejar durante cada una de las intervenciones, queréis dejar alguna reflexión, algún elemento que después se pueda retomar al final, vamos a intentar hacer todas las apreciaciones, preguntas, reflexiones, etcétera, al final, ¿vale? Podéis hacerlo. Y también tenéis en el medio de la pantalla abajo tenéis un muñequito con una mano levantada. Si alguien quiere intervenir, como acaba de hacer ahora el director general, ¿vale?, puede pedir la palabra y se le da la palabra, ¿vale? En este caso, Paco, puedes intervenir, ¿vale? Tienes la palabra, Paco. Ahora, es que tenía esto aquí todo apagado y yo creo que ahora se me ve, ¿no? Y se me oye, ¿no? Se te ve. No quiero retrasar mucho la programación, pero sí me gustaría, en primer lugar, pues darle las gracias por el estudio que se está realizando, que estamos realizando en colaboración con la UPO, y deciros que para nosotros es muy importante los resultados tanto de los aspectos micro que se han puesto sobre la mesa como de los aspectos macro, ¿no? Por una parte, nos van a permitir saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar a la hora de financiar los servicios sociales comunitarios, porque sabemos que es una estructura que económicamente está debilitada, que hay una financiación débil, pero no sabemos en qué dimensión puede estar esa debilidad, ¿no? Entonces, que nos dé un norte de hacia dónde tenemos que ir de cara a un futuro a poder financiar los servicios sociales comunitarios. Y también nos va a permitir establecer una aproximación de ratio de cobertura, pues partiendo de las medias provinciales o de las medias andaluzas de profesionales que hay por cada centro de servicios sociales, que yo creo que va a ser un importante logro de tener en cuenta a la hora de que nosotros, en el marco de nuestros planes estratégicos, vayamos diseñando esa fuente de financiación. Y por otra parte, lo que tiene que ver con los aspectos micro, pues nos va a permitir, pues en el marco de nuestra historia social única,
cohesiona y progresa, poder ir diseñando protocolos de actuación para que trabajemos de una forma coherente y homogénea en toda Andalucía y que no hagamos diagnósticos en función de cómo un día uno se levante por la mañana, sino que tengamos unos estándares en cuanto a cómo se atienden las urgencias, cómo se dan las citas, cuál es el tiempo medio de dedicación de un profesional a una intervención, cuáles son los roles de los trabajadores sociales, de los auxiliares administrativos, de los psicólogos, de los educadores, etcétera. Entonces, bueno, pues deciros que estamos esperando que finalice el estudio. Es verdad que se ha retrasado también porque nosotros hemos exigido unos datos que al principio del estudio no se dieron tal y como se tenía que haber dado, porque dimos datos muy antiguos. Con el tema de la pandemia, pasado un año, hemos conseguido la evaluación más actualizada y era una pena sacar un estudio con datos del año 2017, creo que he recordado, del 18, creo que era lo que digo, ¿no? Entonces hemos aportado datos nuevos y a partir de ahí pues nos va a permitir a poder trabajar de cara a esta estrategia. Pues nada, muchas gracias, que la tarde os vaya bien y deseando de ver los resultados finales, que ya somos conocedores de gran parte del estudio, pero estamos esperando pues que se cierre el estudio para poder empezar a diseñar esas políticas que ya estamos trabajando en ellas, pero que tenga ese soporte, ¿no? Pues basado en este caso en el conocimiento científico, ¿no? Pues nada, muchas gracias y que os vaya bien la tarde. Venga, gracias, Paco. Muy bien, pues si os parece bien, os decía, bueno, Paco ha pedido también, se tiene que ir, él está de un lado para otro. Si os parece bien, las aportaciones que queréis hacer las podéis dejar o en el chat o las podéis hacer al final. Yo, lo que vayáis planteando en el chat, si queréis, vamos a hacer una especie de resumen para devolverle luego a quienes están en la mesa e intentar provocar un poquito de reflexión colectiva, ¿vale? Pasamos ya a la segunda de los proyectos de investigación, que es el proyecto que nos va a presentar Francisco Estepa. Paco, buenas. Sobre el trabajo que él está haciendo en torno a la comparación de los subsidios condicionados con la renta básica incondicional. Paco, tienes 10 minutos condicionados e incondicionales para ti. Venga. Voy a intentar ser lo más rápido posible. Espero que la conexión vaya bien porque... ¿No me oís? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí te oímos. Al principio no se te oía. Vale, perfecto. Estoy teniendo problemas de conexión, no sé si mejor voy a quitar la cámara y creo que consumirá menos datos. Vale. Bueno, el estudio que presento es un estudio que inicialmente, bueno, es financiado principalmente por Save the Children y es un estudio que principalmente intentó, porque se ha llevado a cabo ya y estamos en el momento de comparar la renta mínima de inserción con la viabilidad de la renta básica universal. No es sencillo el asunto. Y todo surge a partir del anuncio de la Junta de Andalucía, en donde a partir de 2018 se iban a aportar 600 millones de euros, 200 millones cada año, de 2018 a 2021, en el año que estamos, para mejorar los problemas que la renta mínima de inserción ha ido teniendo pues años atrás o desde su implantación en 1990 en Andalucía. Ha pasado por diferentes reformas, el llamado salario social, ¿no? Ahora se llama revisa, y la intención de este proyecto pues tuvo un doble objetivo. Por un lado, analizar, entre comillas, la nueva implantación de la renta mínima de inserción de 2018, es decir, si esa aportación económica en millones de euros ha servido para solucionar los numerosos problemas que la prestación ha ido teniendo. Por un lado, analizar su implantación desde 2018 a la actualidad y, por otro lado, en el estudio participó también un compañero de la Universidad de Cádiz, Bertrand Roca, y Mercedes Chilla, que es economista, que es la que hizo principalmente esta segunda parte, que es llevamos a cabo una proyección sobre las condiciones reales que debería tener la prestación para realmente atajar la pobreza económica en Andalucía. Entonces partimos de ese doble objetivo. Por lo tanto, la metodología fue mixta. Por un lado, llevamos a cabo un análisis cuantitativo en donde utilizamos microdatos de la EPA de 2018 publicados en el INE y, por otro lado, desde el punto de vista cualitativo,
llevamos a cabo entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con solicitantes de la prestación, con perceptores, con técnicos y partimos del impacto de la renta mínima de inserción en Andalucía de 2018 y 2019 y partiendo de los datos de Eurostat, donde considera que una persona está en el umbral de riesgo de la pobreza cuando sus ingresos están en un 60% por debajo de la unidad de consumo. Entonces, bueno, y si hablamos del 40%, pues entonces ya se encontraría en pobreza severa. Con lo cual hicimos una tabla por hogares unipersonales a nivel nacional y a nivel andaluz, bueno, a nivel autonómico. No os voy a cansar con datos, pero sí que os diré que según pues los datos que tomamos del padrón 2018, bueno, Andalucía tiene 8.379.820 personas. En pobreza relativa nos encontramos o tenemos en Andalucía 1.756.838.000, bueno, casi 839.000. A través de datos del IPREN y demás, pues sacamos la renta, lo que se ofrece a través de la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción ofrece 419,52 euros, que va sumándose por 50 euros más en base a que vayan sumando los miembros de la unidad familiar, hasta un tope, hasta un tope. Es decir, cuando la renta mínima de inserción llega a 672, que equivale a 8 miembros, si son 9, son 10, son 11, eso ya la renta mínima de inserción no va a subir, ¿no? Bien, pues hicimos, a través de todo lo que hemos explicado anteriormente, hicimos el impacto que tiene... Paco, sí. Paco, perdona que te interrumpa. ¿Me escuchas? Me han mandado un privado porque yo creo que está bien que nos veamos en la cámara, ¿vale? De hecho, en el chat están diciendo varios compañeros que es importante que tengamos las cámaras conectadas. Entonces, te pediría si puedes que conectes la cámara, porque ya no llega tu sonido. Yo no tengo... Ahora, perfecto. Sí. No tengo ningún problema en conectar la cámara, simplemente es que se corta la conexión. Ya sé que era porque al principio había un poco de retorno. Sí. Venga, perdona que te interrumpa. Sí. Vale, yo la pongo y espero que no se corte. Como decía, a través de todos estos datos que expresé anteriormente, hicimos un impacto real de la renta mínima de inserción en Andalucía, con renta y sin renta. Bueno, comparamos también el umbral nacional, como digo, y el umbral de pobreza relativa y severa autonómico. Y vimos que con renta mínima de inserción, si hablamos de pobreza relativa, el impacto autonómico es del 1,69. Y en pobreza severa es 0. Es decir, que las tablas que utilizamos a través de la encuesta de condiciones de vida, a través de todos los microdatos que llevamos a cabo de manera cuantitativa, nos dieron un resultado acerca del cual nos dice que el impacto de la renta mínima de inserción en Andalucía es prácticamente 0. Un 1,69% en la relativa, un 0% en la pobreza severa. Con lo cual, el bajo impacto que tiene la renta mínima de inserción en Andalucía desde un punto de vista cuantitativo es lo que nos lleva a plantearnos, evidentemente, la ineficacia económica, por supuesto, y la ineficacia principal de esta prestación, que no solamente busca la inserción, sino busca tener un impacto real con la pobreza. En diferentes entrevistas, si habláramos con diferentes políticos, como así lo hice, pues todos te dicen, pero quieto, Paco, es que en Andalucía no solamente tenemos la renta mínima de inserción para luchar contra la pobreza, tenemos medidas en educación, tenemos medidas en sanidad, tenemos diferentes medidas, no solamente la renta mínima de inserción, cierto, pero es verdad que la renta mínima de inserción es la única prestación económica que existe en Andalucía y en el resto de comunidades autónomas que luchan directamente, es decir, que se ha creado para luchar contra la pobreza. Es la única medida directa. Por lo tanto, el impacto es 0. Desde el punto de vista cuantitativo, prácticamente es inexistente. Desde el punto de vista cualitativo, lo que hicimos es hacer grupos de discusión con personal técnico de servicios sociales, con trabajadores sociales, con perceptores, hicimos diferentes entrevistas y grupos de discusión y nos salieron, que esto ya lo vi yo en mi tesis y parece ser que esa aportación de 600 millones de euros no está teniendo mucho efecto, pues los trabajadores sociales, los propios usuarios nos comentan los mismos problemas que tiene la renta mínima de inserción. Entre ellos, pues mezclándolos todos, ahora los usuarios nos indican la dificultad que tienen estos. Es verdad que el impacto y el nivel cultural que tienen los usuarios de la renta mínima de inserción suele ser bajo. Es verdad que la crisis de 2008 hacia acá ha cambiado bastante el perfil de los usuarios de servicios sociales.
pero siguen siendo personas con un nivel de estudio bajo. Entonces se quejaban de que esta nueva modificación de la renta mínima de inserción provocaba que los trabajadoras sociales tuvieran aún menos tiempo y ellos tenían una gran dificultad para rellenar la solicitud de prestación de la renta mínima de inserción. Se quejaban del elevado retraso en la resolución. Uno de los intentos de la Junta, tras la aportación de esa medida económica, ¿no?, para minimizar este elemento que digo, el elevado retraso en la resolución, que seguía alcanzando los entre 8 meses y 1 año, cuando el decreto indica que no debe superar los 3 meses. La imposibilidad de realizar planes de inclusión social laboral, nos decían los trabajadores sociales. La prestación para los trabajadores sociales y trabajadoras sociales que se cobrara. Esto es algo que cambió desde 2018, que antes no pasaba, ese carácter retroactivo. La prestación se cobraba, ahora se cobra de golpe. En sus momentos también ocurrió eso. Trabajadores sociales y las trabajadoras sociales nos decían que eso tenía un efecto contraproducente. Bueno, yo ahí lo puedo poner en discusión. La baja cuantía del del subsidio. Ya hemos visto que el impacto es 0 en la severa y 1,69 en la relativa. La prestación es incompatible con el empleo a tiempo parcial, nos decía. No tiene realmente, las familias perceptoras realmente no tienen una verdadera percepción de la valía de esta prestación económica. La falta de medios humanos a los técnicos, los ayuntamientos, el informe social, el carácter facultativo del mismo, es otra de las quejas, la falta de información, la definición o la difusión de esta política social entre la población. En fin, son una serie de limitaciones cuantitativas y cualitativas que nos llevaron a concluir que, evidentemente, la renta mínima de inserción en Andalucía, a pesar de esa inyección económica de 600 millones de euros, sigue no funcionando ni desde el punto de vista cuantitativo ni desde el punto de vista cualitativo. Es más, hicimos una proyección real de la aportación económica que debería hacer la Junta para que realmente la renta mínima de inserción tuviera un impacto real, tanto en la pobreza severa como en la relativa, y nos dio que debería aportar al menos 4.000 millones de euros. Es decir, que con 600 millones de euros realmente esto es un mínimo parche y provoca el no funcionamiento, la no verdadera esencia de la renta mínima de inserción. Y es ahí, a partir de ahí, en donde ahora estamos trabajando con Daniel Raventós, que es un referente en la renta básica universal, el presidente de la renta básica en Cataluña, con Jordi, y aquí estamos llevando a cabo una comparación muy interesante entre estos subsidios condicionados y la renta básica universal como un elemento no condicionado. Y estamos viendo que la implantación cuando estamos mostrando la viabilidad económica o intentando demostrar la viabilidad económica de la renta básica universal, hay numerosos estudios hechos por estas personas al respecto, y llevando a cabo una comparación en definitiva, ya que la renta mínima de inserción como subsidio condicionado no es viable, no es efectiva y realmente no funciona. Está ahí, es un parche, es verdad, los propios usuarios te dicen es mejor 400 euros que 0, pero a la hora de la verdad, cuantitativamente y no tiene impacto y cualitativamente continúan los mismos errores que lleva produciéndose en lo que es la renta mínima de inserción desde su implantación en Andalucía, desde que entra en la comunidad autónoma en 1990. Y bueno, un poco ese es el estudio, no me quiero extender más, es más amplio, porque ahora hay una importante comparación que estamos haciendo con la renta básica universal, pero bueno, yo creo que más o menos podéis tener una idea de esto que estamos hablando, ¿no? Y el por qué estamos llevando a cabo esa comparación, debido a la ineficacia, tanto cuanti como quali, de lo que es esta prestación económica. Y bueno, espero no haberme excedido mucho en mi tiempo. Pues no lo has hecho. Te has ocultado. También has tenido el minuto previsto, ¿no? Bien, Isidro, hay algunas preguntas que se hacen a tu aportación, pero si os parece, yo voy tomando nota de ellas, ¿vale? Y las vamos a trabajar luego en la ronda final después de cada una de la presentación de cada una de las comunicaciones. Pasamos a la tercera de las comunicaciones que va a presentar Nuria Cordero y que tenía que ver con el trabajo de investigación que están realizando en torno a la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. Nuria, cuando quieras, ¿vale?
Hola, buenas tardes. Pues nada, contenta de saludarnos, aunque sea de forma virtual, y agradecida al departamento que siga y continúe con la iniciativa de esta jornada este año en este formato, pues que para mí resulta también novedoso e interesante, ¿no? Y gracias a todas las personas que están también escuchando detrás de sus pantallas, porque bueno, sería muy aburrido contárnoslo a nosotros mismos, aunque también interesante, como decía Ausi, porque a veces no sabemos ni lo que hacemos, ¿no? Pero así hay más posibilidades para el debate y para seguir repensándolo sobre lo que vamos haciendo. Bueno, este trabajo que hemos realizado Ausi González Portillo y yo tiene que ver con un contrato de investigación que nos solicita la Consejería de Empleo a través de la Dirección General de Política de Empleo y concretamente el Servicio Andaluz el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo. Nos hacen un encargo para que revisemos cuáles son las prácticas de inserción laboral que se están llevando a cabo en Andalucía en materia de programas, proyectos de inserción laboral destinados a mujeres víctimas de violencia de género. En principio, el contrato real duró exactamente 11 meses, ¿no? Aunque estuvimos trabajando durante 3 meses antes para concretar en qué consistiría la propuesta y, sobre todo, pues para ir conociéndonos y de alguna forma pudiendo concretar lo que finalmente se definió y se hizo, ¿no? Concretamente, al final, se quedó como un estudio de buenas prácticas y de experiencias sobre los programas de inserción laboral con mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? Y la finalidad concreta de este trabajo, de este trabajo de investigación, fue un análisis exploratorio de las experiencias que se venían implementando a través de distintos actores, buscando sobre todo cuáles eran las buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que favorecían la incorporación laboral de dichas mujeres, ¿no? De las mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, para acercarnos a esta realidad, pues lógicamente pensamos que lo más interesante era ponernos en contacto con los principales actores, es decir, los profesionales que venían implementando estos programas o que de alguna forma eran los responsables de ellos, y a distintos niveles, a nivel de administración pública, de organizaciones no gubernamentales, empresarios, y también queríamos contar con las voces, por supuesto, de las destinatarias de los programas, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia de género. El objetivo general era pues analizar la inserción laboral de las mujeres en Andalucía, identificando, como decíamos, las buenas prácticas, ¿no? Las prácticas que realmente favorecen la inserción. Y los objetivos específicos, pues fundamentalmente nos interesaba también esbozar cuáles eran los perfiles de las mujeres que participan en estos programas, analizar también las metodologías que se están llevando a cabo en los distintos programas y proyectos de inserción laboral, y conocer las percepciones de los distintos actores, como decía antes, pues los técnicos, los responsables de los programas, los empleadores y las propias mujeres, ¿no? La metodología que nosotros seguimos en este trabajo, bueno, pues fue una revisión de fuentes documentales, fue también una aproximación a los datos que existían, ¿no? Como fuentes secundarias, ¿no? Los datos que contaba concretamente la Consejería de Empleo, y también el Instituto Andaluz de la Mujer. Después, bueno, se hizo un análisis, o sea, se trabajó sobre todo cualitativamente en cuanto al análisis de los discursos, ¿no? A través de las entrevistas, y de alguna forma con las mujeres, con las destinatarias de los programas, no teníamos planteado en un primer momento hacer entrevistas, sino teníamos planteado la posibilidad de hacer talleres. De hecho, se planteó en algunas instituciones que nos habían dado el visto bueno, pero como en marzo estábamos todo el mundo encerrado, pues era imposible, fue inviable hacer el acercamiento a los discursos de las mujeres a través de los talleres, como estaba previsto en el diseño, y finalmente tuvimos que hacer entrevistas telefónicas.
La metodología, bueno, ya digo, la selección al final de cómo accedimos a estos informantes clave fue fundamentalmente a través de la bola de nieve y a través de datos que nos facilitó la propia Consejería de Empleo. Al mismo tiempo, accedimos a las mujeres gracias, esto es importante señalarlo, ¿no? Porque accedimos a los discursos de las mujeres, pudimos acceder a las mujeres a través de un sistema de confidencialidad y llevado a cabo por el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Porque si no hubiera sido prácticamente inviable acceder a ella. Finalmente hicimos unas 40 entrevistas en total con los distintos agentes y manejamos también la diversidad territorial, ¿no? Nos interesaba de alguna forma, pues como decía antes en el primer estudio AUSI, ¿no? Pues, y Paco ahora en este segundo, ¿no? En Andalucía hablamos de 8 millones de personas, territorialmente hay una gran diversidad entre todas las provincias y entonces, bueno, pues nos interesó también ir recogiendo esa diversidad territorial en las entrevistas y en los testimonios de los distintos actores que participaban en el proyecto. En cuanto a los resultados, el trabajo ya terminó, el informe ya está presentado al SAE y bueno, pues por eso me puedo permitir el presentaros, vamos, nos podemos permitir, si yo presentaros algunos de los resultados que nos han parecido más significativos. Hay una evidente descompensación de los actores, es decir, hay un gran protagonismo de las ONG en lo que son los programas y las propuestas de inserción laboral en el tema de mujeres víctimas de violencia de género frente al trabajo que hacen las administraciones públicas, ¿no? Sí que hemos entrevistado fundamentalmente a técnicos de los CIN y a técnicas del Instituto Andaluz de la Mujer, pero lógicamente la mayoría de los programas se están llevando a cabo desde las distintas organizaciones no gubernamentales. También hemos detectado que hay un programa base que sí se trabaja a nivel de administración pública, que es el Cualifica, ¿no? Que hemos hecho también un rastreo de todos los técnicos, de buena parte de los técnicos que han trabajado en el Cualifica y de incluso usuarias también que han pasado por el Cualifica, ¿no? Hay una exclusión también de determinados perfiles a la hora de participar en estos programas, ¿no? Es decir, hay perfiles de mujeres que quedan bastante disminuidos, ¿no? Como es el caso en el ámbito rural. Es decir, en el ámbito urbano es más fácil encontrar programas y propuestas de inserción laboral. En el ámbito rural esto es bastante más limitado. Y después también hay una vinculación a un perfil de mujeres vulnerables, es decir, que la mayoría de las destinatarias de este programa tienen algún tipo de vulnerabilidad aparte de la violencia de género, ya sea vulnerabilidad económica, falta de experiencia laboral, etcétera, y encontramos pues menos mujeres que tengan una formación, había algunas, ¿no?, que tenían una formación universitaria, pero eran escasas, y hay una detección de un perfil de mujeres con estudios pues más disminuido también. Después hay una falta también veíamos que en las propuestas de inserción laboral había como una falta de concreción a la hora de seleccionar el perfil. Y explico esto mínimamente. Es decir, por una parte, muchas de estas mujeres eran seleccionadas para participar. Hablo, por ejemplo, del Cualifica, ¿no?, del programa Cualifica. Había mujeres que eran seleccionadas para participar en este programa, no tanto por su posibilidad de cualificación profesional, sino tanto por una necesidad económica, es decir, que se las seleccionaba para que pudieran acceder a una beca o una ayuda, con lo cual se desvirtuaba en parte lo que era el programa, porque para participar en ese programa, pues las mujeres tenían que haber superado, pues en la situación de violencia de género, pues tenían que haber estado al menos psicológicamente estable. Y nos comentaban los técnicos que algunas de ellas ni siquiera habían superado, estaban a lo mejor en la fase de denuncia, estaban en procesos judiciales, etcétera, con lo cual muchas veces tenían que abandonar el propio programa. Otra de las cuestiones también era, bueno, que es clave, ¿no?, el tema de la conciliación, ¿no? Muchas de estas mujeres no tenían apoyo a la hora de
de participar en los programas para poder dejar a sus hijos, ¿no? Hijos e hijas. Con lo cual, eso era una dificultad añadida y a lo mejor, o incluso también a la hora de acceder a contratos laborales, accedían a contratos pues de media jornada o de pocas horas, con lo cual seguían manteniéndose en esa situación de vulnerabilidad económica, ¿no? En cuanto a la revisión de las metodologías, bueno, también había aquí una especie de debate o de dilema que era bastante interesante, ¿no? Por una parte, sí, estoy terminando, gracias, Germán. Por una parte, había, incluso en las voces de las mujeres se recogían algunas que valoraban mucho las experiencias de inserción laboral que de alguna forma recogían trabajos grupales que podían facilitar la cohesión de grupo, etcétera. Sin embargo, había otras en las que, bueno, pensaban los técnicos que era mejor un trabajo individualizado con itinerarios personalizados donde cada mujer pudiera participar en el programa, ¿no? Después también había otro debate que era interesante, qué es más probable o qué es más eficaz, espacios mixtos, es decir, hombres y mujeres que participen en esa formación sociolaboral o en esos programas de inserción laboral, o sean programas cuyas destinatarias sean simplemente las mujeres, ¿no? Es decir, y cómo se accede también a esos programas, es decir, el acceso al programa debe ser por la consideración de víctima de violencia de género o puede ser un acceso más generalista, ¿no? Esa era otra de las cuestiones que se planteaba desde el punto de vista metodológico, ¿no? Y por último, pues también se reclamaba un mayor seguimiento y una mayor atención para una vez que conseguían el trabajo, porque es cierto que una vez que conseguían el primer acceso al empleo, pues después no había un seguimiento por parte de la entidad que ponía en marcha el programa, con lo cual, pues a mitad o sea, cuando llevaba a lo mejor 3 o 4 meses trabajando, se daba como que era un caso de inserción laboral, pero a los 3 o 4 meses pues se quedaba otra vez desempleada, no tenía acceso, etcétera. Entonces había poco seguimiento, detectamos que había poco seguimiento, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues creemos que es importante superar las miradas monofocales, ¿no? sobre el tema de la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género y mirar la situación de una manera más integral, más inclusiva de toda la realidad que rodea a las propias mujeres víctimas de violencia de género. Creemos que es importante superar las categorías estandarizadas de mujeres víctimas de violencia de género y para así evitar también la revictimización. Y por supuesto nos ha parecido muy interesante contar con las voces de las protagonistas, ¿no? De las mujeres. Creo que ha sido muy interesante las entrevistas que hemos podido realizar y que creo que ellas tienen mucho que decir, creemos que ellas tienen mucho que decir en esto de por dónde tienen que ir las nuevas propuestas de inserción laboral en las que pueden ser destinatarias a otras mujeres que estén sufriendo violencia de género. Muchas gracias y quedo pendiente para cualquier cuestión. Bien, gracias Nuria por tu intervención y por, bueno, como el resto de compañeros y compañeras, ajustarte a los tiempos. Me pongo nervioso con lo que me enrollo yo, me toca hablar el último, veremos a ver si estoy a la altura vuestra. Bien, hay otra pregunta ahí sobre la metodología, que si os parece bien, luego al final vamos a tener esta ronda y se van sacando estas cuestiones, ¿vale, Rosa? Pasamos, si queréis, a la cuarta de las intervenciones, que es la que hará Cristina Mateos, que es compañera del Departamento de Sociología y que con María Rosa Herrera ha estado también en este proyecto de intervención integral en el territorio y desarrollo cívico. Hola, Cristina, buenas. Buenas, muy buenas tardes. Nada, somos todos oídos. Perfecto. Pues nada, bueno, antes que nada quería reiterar, como el resto de mis compañeros, ¿no? el agradecimiento por la organización de esta jornada. Yo no las conocía, ¿no? Ha sido un poco a través de María Rosa y bueno, pues encantada de estar aquí hoy con vosotros. También, ¿no? Lamentar que María Rosa ¿no? Me consta que le hubiese encantado estar aquí hoy y presentaros ella misma un poco el proyecto que llevamos a cabo, pero bueno, no ha podido ser. Pero seguro bueno, que tendréis oportunidad de comentarlo con ella también en otras ocasiones.
Bueno, pues lo que nosotros en principio íbamos a presentar, como ha dicho Germán, ¿no? Dentro de la línea de la intervención integral en el territorio y el desarrollo cívico-comunitario, no es más allá que un proyecto que en la última convocatoria, ¿no? Esto no se pasa un segundo. Perdón. Vale. Es un proyecto concedido, ¿no? En las convocatorias de proyecto FEDER, en la convocatoria de 2018, y que precisamente, ¿no? Como tenéis ahí el título, versa, ¿no? Sobre la participación y el desarrollo cívico-comunitario en las políticas de bienestar social en Andalucía. Sin embargo, bueno, este proyecto, la idea, ¿no? Y lo que se enmarca, ¿no? en la solicitud del proyecto nace y se nutre y bebe de proyectos previos de los que hemos trabajado en el Centro de Sociología y Políticas Locales con algunos de los compañeros que trabajamos allí. Y bueno, y viene principalmente de dos proyectos previos, Rucosa, ¿no? Ese que tenéis ahí, Regeneración Urbana y Cohesión Social en Andalucía, y el Urban Impact de Políticas Urbanas. Estos dos proyectos aportan a este proyecto que tenemos actualmente lo que es la metodología, el diseño, ¿no? La validación en la búsqueda de lo que son las políticas integrales, ¿no? Y el impacto que este tipo de política tiene, ¿no? en la ciudadanía y en distintos fenómenos asociados, ¿no? con el contexto. En este sentido, nosotros utilizamos, o la pretensión en un primer momento ha sido utilizar los resultados previos de este proyecto, principalmente de Rucosa, que se centra en Andalucía, ¿no? En la región, a nivel regional de Andalucía, y será lo que nosotros abordemos. En el marco de estos proyectos, pues se trata por un lado, de definir lo que son las políticas integrales, tratar de darle validez a qué es una política integral, y nosotros nos vamos a quedar con la parte de cómo esa política integral requiere de la participación ciudadana para tener una contribución tanto en la propia política como cómo eso revierte posteriormente en la ciudadanía. Y es por eso, ¿no? Por lo que el objetivo que a partir de aquí nosotros nos planteamos es analizar precisamente cómo las estrategias de intervención que se dan en el marco de este tipo de políticas integrales tienen un impacto, y de qué tipo, de qué manera es este impacto en lo que hemos llamado o tratamos, ¿no? De definir ahora a lo largo del proyecto el desarrollo cívico comunitario, ¿no? como objetivo principal del proyecto. Para ello, bueno, nosotros nos vamos a nutrir de los proyectos ZNTS, de los proyectos, o hemos definido, se han definido como proyectos integrales, casos típicos, casos que vamos a utilizar en este estudio, las intervenciones en zonas del programa Zonas con Necesidad de Transformación Social, y que tenemos, ¿no? Teníamos 34 unidades de observación, de las que elegiremos, ¿no? Ciertos casos ejemplares, para a través de estos casos poder acercarnos, ¿no? Sabéis, ¿no? Como sabéis que fueron programas, ¿no? Que desde los años 90, ¿no? estuvieron activos, que ahora, ¿no? Actualmente ya, ¿no? Tienen, ¿no? Otra denominación, pero vamos a utilizarnos, ¿no? en el análisis que tenemos de esos casos ejemplares para poder abordar las estrategias de intervención que esos técnicos a pie de calle, las personas encargadas de la intervención en el marco de esos proyectos, utilizaron. ¿Qué tipo de estrategias estos técnicos utilizaron para, en un primer momento, abrir, ¿no? la participación de la ciudadanía, y cómo luego, ¿no? Eso ha revertido en un posible desarrollo comunitario de ese barrio, de ese contexto? La manera en la que, bueno, aquí, ¿no? El enfoque analítico, las distintas fases, ¿no? Lo que pretendemos trasladar aquí un poco en este esquema son las distintas fases del proyecto. En un primer lugar, ¿no? Como aparece ahí, lo primero que sería, o que se está tratando de llevar a cabo, es esa búsqueda de esos casos ejemplares, ¿no? Casos, barrios que hayan sido intervenidos con este tipo de programas, para, a través de conocer el frame del programa, el diseño que se ha llevado a cabo, bueno, pues asegurar, ¿no? el enfoque de esa política integral, y controlar al mismo tiempo las características del barrio y sociodemográficas de las personas, ¿no? que viven, que están expuestas a esas políticas, ¿no? Por eso un poco lo hemos llamado el contexto, ¿no? de la intervención, conocer y controlar la información de esos contextos.
En segundo lugar, pues sería el análisis de la implementación ya de esa política, como he adelantado anteriormente, ¿no? Principalmente centrándonos, ¿no? O como foco principal en lo que es la estrategia de intervención de esos técnicos, ¿no? que están a pie de calle, ¿no? En la intervención de este tipo de política. Y eso dividido, ¿no? en lo que hemos llamado dos dimensiones, ¿no? La dimensión sustantiva, que trata más, ¿no? directamente de lo que la política dice, ¿no? de manera explícita que va a tratar de hacer y que va más en relación, ¿no? con lo que el programa en sí trata y pretende llevar a cabo desde el primer momento, y otra dimensión procedimental, que es la que principalmente nos llama la atención, que es el cómo, ¿no? se va a realizar esto, cómo se van a llevar a cabo estas políticas, qué estrategias explícitas e implícitas, ¿no? cómo han sido llevados a cabo esas intervenciones, y es ahí donde queremos poner principalmente el foco de análisis. Este tipo de intervenciones, pues como sabéis, ¿no? La dimensión sustantiva, ¿no? más analizada y más controlada en este sentido, pues tiene un efecto, ¿no? Está estudiado, ¿no? en numerosas ocasiones el efecto que puede llegar a tener este tipo de intervenciones en la cohesión social de los barrios, ¿no? Y al mismo nivel nosotros queremos también conocer y controlar cómo esa otra dimensión tiene ese efecto en lo que hemos llamado o vamos a tratar también de operacionalizar un poco durante el proyecto de desarrollo cívico comunitario. Como imagináis y como ¿no? he visto que ha pasado ¿no? a otros compañeros ¿no? en las presentaciones que habéis llevado a cabo, bueno, pues nos encontramos con esto en medio de una situación de pandemia, ¿no? que en un principio no estaba prevista ¿no? en la solicitud ni en la memoria inicial del proyecto, pero que a partir ¿no? de la situación que se vive y relacionado con la propia temática, ¿no? con cómo esto ha podido afectar ¿no? esta situación a este tipo de barrios más vulnerables o barrios atendidos a través de este tipo de programas, bueno, pues planteamos un leve giro ¿no? en el que al mismo tiempo nos permita realizar o analizar cómo ha sido este tipo de estrategias en aquellos barrios y cómo esas estrategias han podido servir de respuesta, ¿no? de estrategias de respuesta, incluso de resiliencia, ¿no? por intentar analizar un poco también esa cuestión de la resiliencia de estos propios barrios en respuesta a la situación de COVID. En este sentido, además, ¿no? contaríamos o podríamos ¿no? tener la información de antes de la pandemia ¿no? y posterior ¿no? a la situación de COVID, por lo que nos permitiría ¿no? tener ese impacto y esa medición mediante un diseño pues, experimental, ¿no? como se ha realizado en otras, ¿no? hemos aplicado en proyectos anteriores de poder medir ¿no? el impacto teniendo la situación antes de ese efecto y posteriormente. Ahí abajo, ¿no? Bueno, pues tenemos un poco debajo de cada fase, hemos tratado de explicar un poquito cómo se va a llevar a cabo, pues la primera, evidentemente, a través de información descriptiva y exploratoria de esos datos secundarios, pues vamos a tratar de nutrirnos, ¿no? de la información previa que tenemos de los proyectos previos, para a través de esa información dar ¿no? con esos casos ejemplares, casos que puedan tener estrategias innovadoras ante el COVID o casos que puedan resaltar por alguna cuestión. Estamos en esa búsqueda. En la segunda fase, pues, se va a tratar de identificar y de clasificar esas estrategias de actuación mediante datos primarios, obtención de datos primarios, mediante encuestas y entrevistas a los técnicos que han participado en el marco de algunos de estos proyectos y también ¿no? por la propia documentación de los proyectos, pero principalmente mediante las entrevistas a estos técnicos. Y en último lugar, bueno, pues la intención es analizar, ¿no? hacer un estudio de estos casos ejemplares, un estudio comparado de casos donde poder analizar con mayor profundidad estas estrategias mediante también, ¿no? principalmente el análisis del discurso de las entrevistas obtenidas en esa segunda fase y poder ver un poco ¿no? cuál es la respuesta a todo eso. A nivel de resultados, bueno, pues no tenemos actualmente, ¿no? Estamos en una fase muy preliminar por toda la situación, debería estar un poquito más avanzado, pero bueno, estamos en un momento paralelamente, ¿no? Estas son las cuestiones, bueno, pues estamos ¿no? tratando de explorar esos datos secundarios para determinar qué casos van a ser los seleccionados, ¿no? Lo que venimos llamando como casos ejemplares de estudio.
estudio, partiendo de esas 34 unidades de observación previa a través de, bueno, de eso, como os he dicho, de la búsqueda de los documentos y de los datos secundarios previos que tenemos. Paralelamente estamos tratando de definir ese concepto de desarrollo cívico comunitario, estamos en ello sin tener todavía, ¿no?, muy definido exactamente cómo lo vamos a medir. Y por último, ¿no?, en el diseño de la entrevista y de un mini cuestionario previo que se quiere hacer también a los técnicos participantes, por lo que, bueno, a nivel de resultados, pues no puedo aportaros mucho más aparte de esto. Espero en los próximos meses que tengamos unos avances importantes en esta situación. Y bueno, no lo he dicho al principio, ¿no?, pero en este proyecto, bueno, pues María Rosa, ¿no?, es la IP del proyecto, yo estoy de COIP con ella, y el equipo de investigación, bueno, pues son algunos compañeros, ¿no?, Clemente, María Jesús, María José Guerrero, Enrique Pastor, Lucía, Ángel y Manuel. Somos el equipo de trabajo, ¿no?, que estamos un poco detrás tanto de los proyectos previos como de este proyecto actual que debemos terminar en los próximos, ¿no?, en un corto plazo, ¿no? Y nada más, he intentado explicar muy rápidamente, ¿no?, todas las ideas. Si hay dudas o cuestiones que los que yo pueda contestar, pues estaré encantada de hacerlo. Y muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad y este espacio de compartir, ¿no?, lo que estamos haciendo cada uno. Muchas gracias, Cristina. Bien, vamos, si queréis, ya a la presentación de la tercera de las comunicaciones, y después pasamos a, que estoy intentando cargarla y no me deja. Ahora. Bien. La última, ¿no? Sí, ya. Decía, bueno, activo mi cámara también. Un momento. Bien, bueno, me toca, además de moderador, hacer la presentación de una de las comunicaciones, ¿no? Hemos visto proyectos de distinta naturaleza, desde proyectos que van dirigidos a análisis en territorio, procesos generales de política social, como puede ser el impacto de la renta básica, de los servicios sociales, aspectos que afectan a colectivos o a grupos de población. El proyecto que presentamos nosotros, o que exponemos nosotros aquí, es fruto, bueno, realmente estamos hablando de un doble proyecto, ¿vale? Este proyecto de diagnóstico del tercer sector de acción social en Andalucía surge inicialmente en un proceso de trabajo entre la Mesa del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la propia Universidad Pablo de la Vida. Llevamos trabajando desde hace unos años en una iniciativa que es la iniciativa Bitácula, que pretende buscar sinergias y espacios de trabajo colectivo entre universidad, organizaciones sociales y administraciones públicas en el ámbito de las políticas sociales, ¿no? En ese marco, la propia Mesa del Tercer Sector nos demandó a una parte del equipo de investigación de este proyecto, que básicamente lo hemos estado liderando Ausi González y yo mismo, ¿vale? Yo he hecho la parte de diseño global y he coordinado la parte cualitativa del proyecto, y Ausi la parte cuantitativa del proyecto, y Ausi la parte cualitativa. Y después este proyecto se ha insertado en un segundo proyecto, que es un proyecto de un I+D del Ministerio de Economía y Competitividad sobre tercer sector en las comunidades autónomas del Estado español, ¿vale? Lo que vamos a plantear aquí va a ser, digamos, la parte que tenemos finalizada o terminada, que es este diagnóstico del tercer sector de acción social en Andalucía, ¿no? Y vamos a hacer una presentación muy general, ¿no? Por un lado, os decía, como ya he planteado antes, uno de los aspectos que nos parece interesante de esta experiencia de investigación tiene que ver con cómo generamos redes de trabajo que tienen una continuidad en el tiempo, de modo que los proyectos pues son una parte de la vida de colaboración entre la Mesa del Tercer Sector, nuestro grupo de investigación y la propia consejería, ¿vale? Antes hemos hecho otras cosas que no eran necesariamente investigación. Por ejemplo, planteamos hace 2 años un proceso de reflexión conjunto entre investigadores y técnicos de las entidades sociales para que discutiesen sobre cuáles son las necesidades y las líneas de investigación, ¿vale? Y ahí se invitó a todo investigador que quiso, no solo de la UPO, sino de otras universidades, y a todas aquellas entidades del tercer sector
y redes de segundo y tercer nivel, o sea, la mesa del tercer sector, la plataforma del voluntariado, la red de lucha contra la pobreza, la Federación Enlace de lucha contra la droga, las asociaciones de mayores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco nos parecía interesante plantear como una estrategia de investigación, como una línea de investigación importante, tiene que ver con cómo generamos redes en las que compartamos la dimensión política, la dimensión de la intervención y la dimensión de la investigación. En ese contexto es en el que surge un poco la idea de desarrollar un primer diagnóstico del tercer sector, de las organizaciones del tercer sector en Andalucía, ¿no? Una idea que nace con una vocación de continuidad, una especie de lanzadera, ¿no? Y básicamente nos planteamos como tres cuestiones, ¿no? Identificar cuáles eran las características de las organizaciones del tercer sector en Andalucía, describir cuáles eran las transformaciones que habían tenido estas entidades fundamentalmente en la última década como efecto de la anterior crisis, y por último identificar también qué contribuciones hacían estas organizaciones, partiendo de la base de que las propias entidades no son capaces de definir qué son y quiénes son como sector. Por lo tanto, el proyecto pretendía contribuir a la propia definición o a digamos, generar una cultura de lo que es el tercer sector. Hemos utilizado una doble metodología, cuantitativa y cualitativa, la parte cuantitativa, el trabajo de campo de la parte cuantitativa se ha desarrollado durante 6 meses. Lo primero que hemos hecho ha sido intentar hacer un inventario de entidades vivas del tercer sector. Hay unas 5.000 entidades del tercer sector recogidas en el registro, pero realmente ese registro no es un registro fiable, en cuanto a que muchas de las entidades no existen realmente, ¿no? Por entidad viva entendíamos que era aquella que ha desarrollado algún tipo de proyecto, actividad, etcétera, en los últimos 2 años anteriores al trabajo de campo. Desde aquí identificamos unas 1.400 entidades contactadas y de ellas 413 fueron las que contestaron al cuestionario, ¿vale? Y en cuanto a los datos cuantitativos, el cuestionario se organizaba en 8 bloques, igual que los grupos de discusión, que tienen que ver con organización, modelos de organización, personas, o sea, relación, papel de los profesionales y de los voluntarios, campos de intervención y tipo de necesidades, recursos, ¿vale? Y financiación, aspectos de calidad, aspectos de género en el sector, visión social, qué visión tienen de la realidad y impacto de la crisis sobre la realidad social. De modo que el cuestionario abordaba todo este tipo de cuestiones, ¿no? La fase cualitativa se desarrolló en 2 meses durante 2 meses, participaron 42 personas y lo hicimos a través de grupos focales. Nos interesaba mucho un debate de cada uno de los actores, más que un debate de contraste, que eso lo vamos a hacer ahora en el segundo momento en el marco del proyecto del Ministerio, ¿vale? Por lo tanto, un grupo fue de gente de la administración pública, cómo la gente de la administración pública ve al tercer sector, cómo los profesionales ven al tercer sector, cómo los directivos de las ONG ven el papel que se está haciendo, el voluntariado, los beneficiarios y otros actores como sindicatos, empresarios, universidades, etcétera, ¿vale? Nos pareció interesante este enfoque para después buscar un elemento más de contraste, ¿no? En cuanto a las conclusiones, la verdad es que el estudio es un estudio muy amplio. Ya lo hemos presentado al tercer sector, a la mesa del tercer sector hace un mes más o menos. Nos hemos encontrado, como todos los proyectos de investigación, con las dificultades propias de la pandemia. Si bien buena parte del trabajo de campo ya había sido realizado antes de que empezásemos esta fase de pandemia, ¿no? Y no he recogido ningún resultado porque es que no hay tiempo para ello, ¿no? Pero sí dejar como 3 ideas que me parece que son importantes, ¿no? La primera es que existe un discurso en el cual entendemos, una parte de las propias agentes entiende que el tercer sector es un actor de la sociedad civil y un movimiento social, mientras que otros vienen entendiendo que el tercer sector es básicamente un actor que se dedica a colaborar con las administraciones públicas, ¿vale? Bien, pues haciendo un análisis de la evolución de estas organizaciones y del número de entidades, podemos decir que fundamentalmente las organizaciones del tercer sector en Andalucía son un ente de colaboración con las administraciones públicas y que los procesos de expansión y de contracción del sector están muy vinculados a los propios procesos de expansión y de contracción de los servicios sociales. Es más, hay muchos ámbitos públicos de servicios sociales en los que la mayor parte de la acción de intervención es desarrollada por organizaciones del tercer sector.
Por lo tanto, es un actor claramente de política pública y podría, no conforma, pero sí podría conformar lo que podríamos llamar un espacio de bien común si las lógicas de relación entre la administración y el tercer sector fueran otras y no fueran puramente instrumentales, que son las predominantes en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, una gran conclusión, digamos, de peso tiene que ver con que el tercer sector desarrolla buena parte de las políticas públicas de servicios sociales, pero lo desarrolla como mero colaborador, no como actor. Y cuando decimos como actor, me estoy refiriendo a que los procesos de conocimiento, de generación de conocimiento del sector, los diagnósticos y realidades del sector, las percepciones sobre nuevos ámbitos no son intercambiados con la administración pública. Y esto provoca también una determinada, limita mucho las posibilidades de colaboración en aras a conseguir una mejor eficiencia de las políticas públicas. Esta sería una gran idea, si queréis, de conjunto, ¿no? Y desde ahí, obviamente, hay aspectos como la dependencia financiera, etcétera, ¿no? Una segunda idea importante, el tercer sector andaluz es un importante generador de empleo. Es más, las organizaciones del tercer sector andaluz tienen un porcentaje de personal contratado superior a la media del conjunto del sector en el Estado. Si lo analizamos con otras investigaciones, como las que se han desarrollado desde la Mesa Estatal Española del Tercer Sector y desde el Observatorio del Tercer Sector, ¿vale? 9 de cada 10 entidades tienen capacidad de generación de empleo. Dicho esto, el empleo es un empleo de muy mala calidad, ¿vale? Aproximadamente los niveles de empleo a tiempo parcial están en torno a un 27% de la media del conjunto del mercado de trabajo, ¿vale? Y esto afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿vale? Tercera conclusión, las relaciones en cuanto a la presencia, a los aspectos de género en el sector, ¿no? Estamos hablando de un sector feminizado, o sea, hay mucha más presencia de mujeres que de hombres, pero según se van dando situaciones de mayor precariedad laboral o de mayor precariedad de menor precariedad laboral o de mejor posición en las organizaciones, ese proceso de feminización se va constriñendo y van siendo más los hombres que ocupan tanto los mejores empleos como los puestos de dirección en la mayoría de las organizaciones. Probablemente en una proporción inferior, digamos, a lo que sería la media del mercado de trabajo, pero sigue existiendo esa tendencia, ¿no? Y la última conclusión, y con esto ya termino, el tercer sector ha tenido una adecuada o una razonable capacidad de articulación en Andalucía. Podemos decir que la vinculación de entidades de primer nivel respecto a las de segundo nivel y a las entidades de tercer nivel está en línea con las principales, con aquellos territorios donde más se ha desarrollado el sector, como el País Vasco o como Cataluña, está en línea, aunque ha tenido un proceso de despliegue más tardío, se puede situar al mismo nivel, comparándolo con otros trabajos desarrollados en estos territorios. Sin embargo, la conciencia de pertenencia al sector y la vinculación de las organizaciones de base del primer nivel respecto a las de segundo y de tercer nivel es puramente instrumental. Dicho de otra manera, las entidades participan en las mesas, en las coordinadoras, para conseguir mejor financiación para sus proyectos, pero la capacidad de generar investigación compartida, de generar planteamientos conjuntos, de generar dinámicas de incidencia de conjunto sobre las políticas públicas es aún muy primaria en el tercer sector andaluz, ¿vale? Y estas serían un poco, si queréis, las conclusiones centrales de este trabajo. Bueno, que daba una idea más, es que la entidad del tercer sector tiene la percepción de que son, por decirlo de una manera, esto todo el mundo más o menos lo intuimos, el coche escoba en los procesos de crisis y presentan una enorme capacidad de resiliencia, de resistencia en contextos de crisis, aunque es una capacidad muy desigual. Aquellas organizaciones que tienen mayor capacidad de adaptación a la crisis son las que están vinculadas al territorio. Por ejemplo, las asociaciones de lucha contra la droga, que están, la Federación Enlace, ¿no? Está formada por entidades fundamentalmente vinculadas a barrios, a pueblos. Estas entidades han tenido mucha más capacidad de aguante en las condiciones de crisis y de persistencia que otras organizaciones que han optado más por la especialización en torno a determinados ámbitos, como puede ser discapacidad,
dependencia, etcétera. Por lo tanto, la vinculación al territorio es un elemento clave de sostenibilidad y de generación de resiliencia organizativa. Y bueno, ya está, estas son un poco las conclusiones. Yo también me he ajustado a 2 tiempos. ¿Vale? Bueno, cierro la diapositiva. ¿Cómo se cerraba esto? No me acuerdo, ya hace mucho que no di clase. Perdón, bueno, ya está. Y cerramos con esto también las presentaciones. Yo pido a los comunicantes, a Cristina, a Paco, a Ausi, a Nuria, que activen la cámara, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que, bueno, y por supuesto a todos y a todas aquellos que vayan a hablar o intervenir en este momento, ¿no? La idea era tener un poquito de tiempo de reflexión compartida, colectiva, ¿no? Aunque son las 6:20, eran muchas comunicaciones, yo creo que no pasaría nada si teníamos 10 minutos más tarde, ¿no? Entonces, la idea sería que quienes estáis por ahí, pues pudierais hacer aportaciones, valoraciones, reflexiones, ¿vale? No sé si... ¿Paco está? ¿Paco está o Paco se ha ido? Yo estoy por aquí, ¿eh? Si te refieres a... Es otro Paco. Vale. Aquí me ha parecido muy interesante aprovechemos el estudio para que estabas planteando. Pero hablamos de Paco Estepa, que ha presentado la publicación. Vale. Paco no está, ¿no? Se acaba de salir. ¿Sí? Vale. Se acaba de salir. Bueno, bien. Bueno, pues precisamente había una pregunta para Paco, ¿no? Que tenía que ver con cuáles eran los indicadores de impacto que habían utilizado ellos en su trabajo de investigación, ¿no? Pero si queréis, bueno, yo creo que verdaderamente los 5 proyectos que hemos presentado tienen muchísimos elementos por los que entrar de manera comparativa, empezando por un lado porque tienen estrategias, digamos, de gestación distinta. Hablamos desde proyectos que han surgido en la colaboración con una entidad del tercer sector específicamente, como el que nos presentaba Paco sobre rentas básicas, ¿no? Proyectos que están enmarcados en el ámbito de las iniciativas europeas, proyectos que se han generado mediante convenios o conciertos con administraciones, proyectos competitivos, ¿vale? Bien, vemos cómo existen distintas estrategias, digamos, de sostener iniciativas de investigación, ¿no? Y luego sí, estando todos ellos vinculados a las políticas sociales, creo que había otros elementos también interesantes en cuanto a que aportan distintas miradas, ¿no? Trabajo sobre fuentes secundarias, análisis de discursos, construcción de conceptos y de indicadores que nos ayuden a analizar la realidad, como el proyecto que planteaba Cristina, ¿no? En este sentido, por ejemplo, había una pregunta también para Nuria, que la podemos dejar ahí, y para ir abriendo el hielo y para que la gente vayáis calentando motores y haciendo intervenciones, que tenía que ver con cómo habíais utilizado la metodología de análisis de discurso, ¿no? Que creo que es uno de los aspectos centrales en los distintos proyectos de investigación, o en la mayoría de los proyectos que se han presentado, ¿no? ¿Qué tipo de metodología habíais utilizado para analizar estos discursos con mujeres víctimas de violencia de género? Bueno, como está Ausi, podéis responder cualquiera de las dos, ¿vale? Sí, eso iba a decir que también puede responder Ausi, ¿no? En el sentido de que tenemos el trabajo conjuntamente, pero vamos, no sé. Ausi, ¿quieres responder tú? O... Venga, sí. Venga, yo respondo. Bueno, el proceso que hemos seguido, como ha explicado Nuria, finalmente tuvieron que ser todas entrevistas en profundidad, ¿vale? Todas las entrevistas fueron grabadas, tanto las que pudimos hacer presencial en su momento como las que tuvimos que hacer telefónica o por videollamada o a través de las plataformas, con el previo consentimiento, por supuesto, de las distintas personas entrevistadas. Posteriormente, las entrevistas se transcribieron y se analizaron y se trabajaron con Atlas T, ¿no? Creamos 4 códigos de agrupación generales, ¿no? Basados en, bueno, como que eran como los 4 grandes temas que nos interesaban de cara al proyecto, ¿no? Que era la detección de los casos y la información preliminar que se le daba, todo lo que tiene que ver con los procesos de intervención, de inserción laboral en sí mismo, el debate o todo lo que tuviera que ver con las estrategias metodológicas, ¿no? O los cuestionamientos sobre las estrategias metodológicas que se llevaban a cabo, y por último lo que tenía que ver con buenas prácticas, ¿no? Lo que eran elementos facilitadores, elementos bloqueadores, ¿no? Y bueno, cada uno de estos grandes 4 códigos, a su vez se dividieron en unos cuantos, en total fueron 16 códigos específicos con los que hemos estado trabajando, y bueno, así lo pasa, no me voy a poner a contar los 16 códigos, no entiendo, ¿no? Pero bueno, que se trabajó de una forma de
sistematización, yo creo que solemos trabajar mucha gente en la parte más de análisis de discurso. Y quizá por añadir algo, que lo más interesante o lo más difícil fue trabajar un poco el de buenas prácticas, ¿no? Es decir, que tuvimos que diseñar qué entendíamos por buenas prácticas, ¿no? Eso fue un poco lo más laborioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Decía, bueno, Rosa preguntaba por el chat, pero si queréis ya podéis hacer intervenciones a micrófono abierto, ¿vale? Antes era un poco por respetar la dinámica de la gente que estaba en las comunicaciones. Por lo tanto, Rosa, si quieres hacer alguna aportación o alguna... Ella decía si habíais trabajado deductivamente. Sí, porque me cuesta seguir el chat y seguir los discursos por aquí, ¿sabes? Que si abrís micrófono y establecemos diálogo, me parece a mí que es más interesante, porque me cuesta estar mirando el chat, mirando todo. No, lo que pasa es que yo, la verdad, lo utilizo para no copar el espacio, ¿vale? Y bueno, realmente era por saber si habíais utilizado una estructura categórica y la habíais buscado deductivamente o habíais trabajado de manera inductiva, ¿no? Y si además habíais utilizado algún soporte informático como las LACTI o como, porque tú sabes, ahora mismo estamos ahora todo el mundo preocupados en eso y luego en las revistas de impacto, que es algo que bueno, que es el final, ¿no? O una de las finalidades también de cualquier divulgación científica, están pidiendo, bueno, pues bastante soporte a ese nivel. Y otra cosa que os quería comentar en relación a las entrevistas, a todos y a todas las que habéis utilizado esta técnica, recientemente nosotros, la gente que trabaja conmigo y yo, estamos solicitando en todos los casos autorización al Comité de Ética de Andalucía, ¿vale? Porque gran parte de las revistas Q1 no nos aceptan trabajos si no ha pasado por los comités de ética oficiales. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un problema y es que mientras que en otras universidades, por ejemplo Jaén, tiene su propio comité de ética que se reúnen todos los meses y bueno, y salvo excepciones, muy difícil que te rechacen, ¿no? Sobre todo las cosas que hacemos nosotros que somos bastante responsables. Aquí en Sevilla tenemos que pasarlo a la consejería. Hay varios comités de ética, uno de ellos el de Virgen de Rocío, Virgen Macarena, luego está el Balme, que funcionan totalmente diferentes y que a veces, bueno, pues es un escollo y te tienen parado ahí meses lo que es el trabajo de campo. Hay gente que se adelanta y continúa el trabajo de campo, pero ¿cuál es el problema? Que revistas como, por ejemplo, como la British Social Work, te preguntan incluso la coincidencia, es decir, si el trabajo de campo defines el tiempo del trabajo de campo y la referencia al comité de ética es al final o durante, te ponen problemas con eso. Es decir, vosotros habéis aplicado, aparte del consentimiento informado, que eso lo hacemos todos, ¿habéis tenido escollos en este sentido o es algo que no habéis explorado todavía? No, sí, de hecho sí que tuvimos parada la investigación precisamente unos meses hasta que, un par de meses hasta que se resolvió el tema de pasar por el comité de ética, porque como además lo hacíamos con el SAE, con la Consejería de Empleo, eso era un requisito sine qua non. Es decir, que está muy bien lo que pones encima de la mesa y fue uno de los escollos que nos tuvo un par de meses, o sea, por ejemplo, sin poder hacer entrevistas. Yo creo, y perdonadme si no, Germán, quizá una de las cosas que podíamos elevar, ¿no?, como conclusión también es una reivindicación, ¿no?, desde el departamento a que la UPO, la universidad, pues tenga su propio comité de ética, que yo creo que es un proyecto que está ahí en ciernes y que agilizaría muchísimo, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales que utilizamos tanto investigación cualitativa, ¿no?, y que no trabajamos con animales, es otra cosa. Entonces, los comités actuales no tienen mucha idea de lo que nosotros hacemos, entonces nos ponen muchas trabas, ¿no? Gracias. Sí, yo creo que es una aportación bastante pertinente. Gracias, Rosa. Bien, bueno, os pido por favor que ahora que se abre el turno de intervenciones no lo hagáis todos y todas a la vez, que es lo que suele pasar en estos casos, que lo hagáis con cierto orden, ¿vale? Es un poco ese sarcasmo de las 6:30 de la tarde. Aportaciones, reflexiones, análisis, valoraciones de la gente dentro de la casa, de la gente de fuera de la casa, ya cuando os invitamos, pues por lo menos decirnos que estáis ahí
Bueno, a mí, por ir diciendo algo, es una reflexión, ¿no? Y un poco habría AUSI diciendo una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Es decir, a veces no conocemos lo que estamos haciendo. Yo trabajando con AUSI no sabía lo que estaba haciendo concretamente en los otros proyectos, ¿no? Has contado, pues yo estoy trabajando en el de servicios sociales, estoy trabajando con el tercer sector y me ha gustado mucho escucharos, bueno, pues lo que estáis haciendo, ¿no? Tanto en el caso de Paco como en el caso de María Rosa y, bueno, Cristina, que lo ha presentado en este caso a todo este equipo, y los otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es el objetivo de la jornada de conocernos y conocer qué se está haciendo, y creo que además, por ejemplo, con las cuestiones que habéis sacado en el tema, en este último que plantea Germán, ¿no? Del tercer sector, yo estaba reflexionando sobre cuestiones que nosotros mismas encontrábamos con el tema en el tercer sector con violencia de género, ¿no? Con las situaciones de las entidades del tercer sector que están trabajando con mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, pues es una reflexión, ¿no? Muy bien. Bueno, más aportaciones que tengáis por ahí. Seguid utilizando los chats, pero podéis hablar por aquí. No sé si lo he dicho antes. Paco. No he podido escuchar antes a Nuria, lo siento porque estaba en una tutoría con otros alumnos. Mentira, ¿no? Que no quería escucharme, Paco. Eso no es así, tú lo sabes. Me han parecido muy interesante el planteamiento de las entidades del tercer sector, que coincide con mi visión de la precariedad de estas entidades hoy día y su dependencia de las administraciones públicas. Me parece muy acertado el planteamiento de Rosa Díaz con relación a la posibilidad de un comité de ética en la universidad. Creo que eso es necesario porque daría también muchísimas posibilidades a entrar en un mundo en el cual hoy día se tiene que hacer referencias a que estamos trabajando personas que tienen una cierta calidad humana, y entonces yo creo que eso hay que reflejarlo. Y el tema de la instrumentalización de las ONG, de las entidades sociales me preocupa, ¿no? Y tanto el tema de esta precarización y utilización por parte de las administraciones públicas como la dejación de ellos mismos y la dependencia del trabajo de muchas ONGs también. Las necesidades que se cubre desde el punto de vista laboral están propiciando una red social muy débil, que es a lo que quiero llegar, ¿no? Y entonces me parece que ahí tendríamos que intentar desde la universidad plantear la importancia de ayudar a robustecer este tercer sector, ¿no? Y de momento me callo. Bien, bueno, como yo también puedo participar en los debates, ¿no? En este tema del tercer sector, a mí siempre me surge un debate, ¿no? Y es si verdaderamente muchas veces a las propias entidades del tercer sector no les estamos pidiendo que hagan algo que no hacemos nosotros. O sea, no nos gusta que hagan lo que no hace la administración, pero quieren que nosotros queremos que hagan lo que no hacen los ciudadanos. Muchas veces yo pienso que el problema no es que el tercer sector constituye una red social débil, sino que no hay otra red social que no sea el tercer sector. O sea, que hemos perdido un montón de capital social, del asociacionismo vecinal, del sindical, y ese tipo de espacios, al final queremos que lo cubra unas determinadas entidades. Son débiles, claro. Bueno, claro, pues que no tienen una determinada vocación cívica, pero bueno, entre el blanco y el negro hay 256 tonos de gris. Y claro, casi negro y casi blanco es gris. ¿Vale? Por lo tanto, digamos, las posiciones pueden ser muy, muy variadas, ¿no? Y yo creo que el gran problema está también en hacerle encargos al sector, quien nos deberíamos plantear como sociedad civil, como tal, ¿no? Y también al mundo profesional y académico. Un dato muy relevante. El 22% de las entidades del tercer sector de Andalucía no tiene ningún voluntario.
Esto es muy interesante. Esto no ocurre en el conjunto del Estado. El porcentaje es mucho más bajo en el conjunto del Estado. O sea, nos estamos encontrando con que los profesionales, como no tenemos tampoco un soporte de economía social potente, nos disfrazamos de entidad del tercer sector para buscar nuestro, cosa que haríamos cualquiera de nosotros para buscar nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, son determinadas perversiones que tienen que ver también con el marco jurídico y con una serie de cuestiones, ¿no? Y al final enturbian el sentido del sector como tal, ¿no? Es una reflexión. Yo tuve la ocasión de participar en el congreso antes de la pandemia, el congreso último del voluntariado de Andalucía, que fue en Huelva, y aquello fue un happening, fue una especie de cada uno contar su situación, de lamentarse, con relación a la situación en que se encuentra el voluntariado hoy día y las ONG, ¿no? Yo creo que va en la línea que tú planteas. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna aportación más, son y 36 minutos. Si paramos y descansamos, la mesa termina a las 6:30. Nuria, ¿qué vas a hacer una performance? Nuria, me alegro de verte, que estés bien. Bien, pues si no hay ninguna aportación más, cerramos esta primera mesa. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí y nos vemos ahora a las 7 en la segunda de las mesas. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Muy bien. Gracias.